gracias al Señor, anhelamos de todo corazón como HSD iniciar este proyecto que era apoyar a familias que hacen homeschool en Honduras hace mucho tiempo, y Dios en su infinita misericordia nos envió la pandemia que nos totalmente nos bloqueó de toda posibilidad de estar juntos, y entonces orilló a muchas familias a tomar la opción de homeschool, y también le dio a mi equipo allá el coraje de aventarse a lo desconocido, ¿verdad, mi Guzmán? E iniciar homeschool. Este Homeschool Expo entonces es la iniciativa nuestra de caminar con ustedes, hermosas y valientes mamás y papás que han estado en este proceso de hacer homeschool con sus hijos. Este es un mundo con muchos retos médicos, como la pandemia, económicos y a veces hasta de seguridad, ¿verdad? En un país tan peligroso como Honduras. Y esto haría a muchos padres a explorar nuevas formas para educar a sus hijos, ¿verdad? Por múltiples razones. Nosotros comprendemos bien esta situación, ¿verdad? Mi familia y yo especialmente nos hemos mudado mucho, nos hemos movido por muchos lugares, y homeschool ha sido la estabilidad para nuestros hijos en mucha medida, y ha estandarizado la educación dentro de la casa a pesar de los cambios, ¿no? Digo yo, no es gran cosa, pero digo yo que todo ser humano debería tener la libertad y los medios para llegar a ser lo que Dios le diseñó para hacer. Homeschool es una iniciativa que da la libertad para que los niños puedan desarrollar sus capacidades independientemente de los horarios institucionales y los requerimientos de una institución o de una escuela, ¿no? A veces hay niños que pasan por el proceso de una institución y brillan, ¿verdad? Pero hay veces que por una condición médica un niño necesita una diferente atención, o por un reto académico también necesita otro medio en el cual desarrollarse. En el caso de un atleta, de un músico, etcétera, etcétera, tienen otros sistemas. Así que no se debería limitar, y homeschool nos da esta oportunidad. Todo ser humano debería tener la libertad y los medios para llegar a ser lo que Dios lo dice hacer. Voy a enfocarme en 3 factores y entonces vamos a platicar sobre esto. Y estos factores son los mismos principios de HSD, porque homeschool no debería ser algo muy diferente de lo que hacemos como escuela. Y HSD siempre está enfocado en la calidad educativa y en hacer las cosas bien, pero también en educarnos. Y nosotros tenemos estos 3 principios. ¿Cómo los aplicamos en nuestra vida de homeschool? El primer factor es el factor de la diversidad de inteligencias. Cada ser humano tiene inteligencias más sobresalientes que otras. Algunos tenemos definitivamente una que es muy fuerte y otras que son más o menos, ¿verdad? Average, por promedio. Y tenemos otras que somos terribles en esas áreas, ¿verdad? Así que es importante para cualquier mamá haciendo homeschool y desarrollándose como primer persona de contacto con un niño saber de las inteligencias. Inteligencias tienen que ver con la manera en la que yo aprendo o la manera en la que yo transmito también. No tiene que ver solamente con las áreas ocupacionales o la carrera que va a elegir, pero tiene mucho que ver con cómo aprendemos. Entonces, comprender que un niño sobresale mucho en la inteligencia intrapersonal significa que yo tengo que darle un ambiente para que se desarrolle en su conocimiento. Muy bien, chequee ahí si tiene un intrapersonal en su familia. Yo tengo uno que cuando no mira mucha gente dice, no nos va a visitar nadie. Bueno, ya, esas son las primeras, ¿verdad? Alertas. Los lingüísticos, que es un tipo de inteligencia que tiene mucho que ver con la expresión, pero también con aprender a través de escuchar. Esta es la persona que dice, lee las instrucciones ahí, por favor, y me vas diciendo cómo armo este mueble, ¿verdad? Esa parte auditiva es muy importante para un niño y para un adulto, ¿verdad? Que está
que necesita escuchar. Este es el niño que triunfa en el sistema tradicional de educación, donde hay un maestro que está hablando todo el día frente a él y él está escuchando. Lo que su maestro dice se le quedó grabado y triunfó, ¿verdad? La lógico-matemática es aquella inteligencia que tiene que ver con estructuras, ¿verdad? O como yo le llamo la matrix, ¿verdad? Es aquella capacidad que se tiene de razonar e interpretar lógicamente lo que se tiene al frente. Estos son los ingenieros, estos son los que van a ser científicos, los que van a trabajar en computadoras, ¿verdad? Estos son los niños y niñas que tienen una adicción más a estructuras. No, dime los pasos 1, 2 y 3. Bueno, esa es la inteligencia lógico-matemática, la estructural, la que necesita patrones, la que necesita secuencias, ¿verdad? Es facilito encontrarlo en un adulto. En un niño es un poquito más, ¿verdad? Demanda de nosotros ser un poquito más artistas en determinar, pero es cuestión de observar, ¿verdad? Un niño juega con estructuras cuando es lógico-matemático, ¿verdad? Ordena estructuralmente cuando es lógico-matemático. No necesariamente tiene que ir bien en la clase de matemática. Es la estructura mental, son los procesos, ¿verdad? Otra inteligencia en las inteligencias múltiples en la clasificación es aquella persona a la que le llamamos naturalista, ¿verdad? Es ese tipo de ser humano, ese tipo de niño que tiene mucha sensibilidad a aquello que es natural, ¿verdad? Es aquel que necesita ir al patio, es el que agarra la ranita, es el que anda buscando culebras. Este tipo de niño necesita algo bastante experimental en su proceso de aprendizaje, bastante real. Aquel niño que aprende todo cuando va a un museo o a un parque, pero que aprende muy poquito cuando está frente a un libro. Ese es posible que tengamos ahí a alguien con inteligencia naturalista. Otro tipo de inteligencia es la existencial. No me voy a quedar un poquito, mucho en este porque son poquitos y contados, pero sí los hay, ¿verdad? Son aquellos a los que les decimos los filósofos, ¿verdad? ¿Verdad? Los pensadores, ¿verdad? Los que están. Un niño pocas veces muestra los rasgos de este tipo de inteligencia hasta que ya va creciendo, pero sin embargo hay que ponerle atención a aquellos que tienen mucha sensibilidad espiritual, ¿verdad? Que sienten un peso en el corazón por tal cosa. Estos son existenciales, ¿verdad? Quieren resolver el mundo, ¿verdad? Y están pensando, ¿y qué será que tal cosa y tal cosa, verdad? Y entonces son los que se hacen la pregunta de quién fue primero, la gallina o el huevo y toda esa cuestión. La inteligencia espacial, me gusta siempre describirla bastante rápidamente diciendo aquellos que manejan bien y casi no chocan, o que pueden hacer aparcar un carro paralelamente, bueno, esta es la inteligencia espacial. Aquellos que no saben cómo meter una cajita en su casa en un espacio pequeño no tienen mucho de inteligencia espacial. Inteligencia espacial tiene que ver con diseño, arquitectura, formas, ubicación, espacio, ¿verdad? Todas esas cosas. Estos son los niños que hacen los rompecabezas. Los que tienen muy poca de esta inteligencia les cuestan los rompecabezas, ¿verdad? La siguiente inteligencia es la inteligencia musical. La inteligencia musical no tiene que ver con que alguien se haga músico, tiene que ver con aprender de esa forma. Estos son los chicos y las chicas que vemos que se aprendieron en el ABC, pero porque estaba la cancioncita, nada más. Se los pusimos en cuadritos, le pusimos un cuadro en la pared, le hicimos letras, le compramos juguetes, pero la cancioncita fue la que hizo el trabajo, ¿verdad? Y muchas cosas que se aprenden saltando, haciendo ritmos, ¿verdad? O en la iglesia, cuando se hace adentro, afuera, arriba, abajo. Es una fijación de ritmos o sonidos que ayudan a aprender, que ayudan a absorber el conocimiento. Finalmente, la inteligencia interpersonal, que sería contraria a la intrapersonal. Intrapersonal, siempre conociéndose a sí mismo, pero con un poquito de distancia. Interpersonal, hacia adentro, ¿verdad? Grupos, ¿verdad?
yo quiero hacer esto con mi hermano, yo quiero hacer esto con mi hermana. ¿Y por qué lo tengo que hacer solito? Ese es interpersonal, con otras personas. Y el último es el kinestésico, ¿verdad? Uno de mis favoritos. Estos son los chicos que decimos que son dinamita. Esos son muy buenos atletas, ¿verdad? Son muy buenos en cualquier actividad que tenga movimiento y son muy malos para estar atrapados en una silla, en una mesa, etcétera. Ok, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué empezamos acá? Bueno, porque la escuela en casa necesita tomar en consideración que todos los humanos estamos inclinados a una forma específica de aprender, que es diferente a otra, ¿verdad? Todos, Dios nos creó de manera que nosotros, cada uno, tenemos una forma diferente de percibir y conocer el mundo. En HS decimos, no, todos los niños pueden aprender, pero no todos van a aprender de la misma forma. Por eso creamos un sistema que se llama CAIM. Y lo voy a mencionar aquí porque CAIM es centros de aprendizaje de inteligencias múltiples. Hay varias áreas. Ahora, ¿esto no aplica a la casa? Claro que no, pero el padre debe ser astuto en conocer bien, identificar cuáles son las inteligencias más sobresalientes de su hijo. ¿Por qué? Porque en la medida en que conocemos más qué tipo de inteligencia tiene mi hijo, mi hija, en esa medida yo voy a formular el tipo de aprendizaje para que pueda aprender en la manera en la que más está apto. Si no, mi homeschool va a ser, mi escuela en la casa va a ser un martirio, porque yo estoy tratando de que aprenda todo del libro y el otro es kinestésico, o estoy tratando de que esté sentado y no puede, o estoy tratando de que lo haga solo con un libro y necesita escucharlo. Para cada inteligencia, un desarrollo diferente curricular. Aún si se usa el mismo currículo, porque ojo, hacemos una sola inversión, ¿verdad? No vamos a estar gastando miles y miles de dólares en cada hijo particularmente, pero se intenta, ¿no? Y se aplica de diferente manera. Y lo último es el arreglo de la casa, el ambiente de la casa, ¿verdad? En mi experiencia, tengo, tengo uno que literalmente lo tengo encerrado en mi cuarto. Su escritorio está ahí. ¿Por qué? Porque es musical y lingüístico. Entonces, cuando sus hermanitos lloran, cuando algo suena, se interrumpe lo que está haciendo. Mi condicionamiento en mi casa, aunque es mi cuarto, necesito aislarle para que pueda cumplir con su escuela, porque su inteligencia le hace siempre estar conectado con sonido. A los padres que hacemos homeschool, así como los maestros, debemos de desarrollar astucia, conocimiento de a quién tenemos enfrente para facilitarnos la vida a nosotros y también para llegar a las metas académicas que necesitamos. Muy bien, el segundo factor es la creatividad didáctica. La escuela en casa no debería ser una réplica de la escuela institucional y esta es tal vez la lucha más grande de los que hacemos homeschool el primer año. ¿Cómo transportar la escuela en la casa? En casa, el aprendizaje es 24/7. Son 24 horas de aprendizaje, 7 días a la semana. El niño está aprendiendo cuándo va a hacer el mandado al súper. Y si usted es astuta, usted le da toda la clase de contabilidad y de matemáticas ahí mismo en el supermercado. Si usted está sembrando en su jardín, ahí está haciendo ciencias, está haciendo que el abono, que las plantas, que la raíz, ¿verdad? Que la flor. Usted le está enseñando cuando usted está leyendo la Biblia con ellos en la mañanita o en la noche y está haciendo, de repente, hace una pregunta y se desarrolla en un devocional espontáneo. Todo eso es aprendizaje, ¿verdad? Algo muy importante que cada mamá que está iniciando escuela en casa, que necesitamos ser sensibles, es que eso se debe de contabilizar como escuela. ¿Por qué? Porque el niño está creciendo y dos, porque lo más importante es desarrollar al ser humano,
no tener un cerebro que tiene un montón de conceptos. Eso no sirve de nada. Lo que sirve es desarrollar a un ser humano funcional como ciudadano, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas cuentan como homeschool. Y entonces, como es una dinámica en la casa, claro que hay rutinas, claro que hay cumplimientos que hacer, pero no siempre funciona. Lo siento, mi querida amiga lógico-matemática, no funciona. Los horarios se desprenden, uno se enferma, el otro, ¿verdad? Quebró algo, el papá viaja, la mamá, pues, ok, se quemó la sopa, etcétera. Cosas suceden en la casa. Entonces, el homeschool, mi sistema preferido de verlo es como una meta global. Esta va a ser mi semana y tengo que llegar acá. Si lo pongo por hora o por día, me frustro porque pasan demasiadas cosas. ¿Cuáles son los métodos más comunes de hacer homeschool? Si usted ya estuvo bien metido en eso de cabeza, ya los conoce. Pero vamos a ir rapidito por estos. El primer método es el método tradicional. Este funciona para una mamá que es exageradamente organizada, ¿verdad? Es el que trata de imitar más el horario de escuela. 45 minutos para matemáticas, 45 minutos para español, 45 minutos para ciencias. Ahora, puede ser que nosotros seamos así, pero si nuestro hijo en su casa, esto no lo podemos olvidar, donde él puede ser quien él es, no es estructurado, este método no funciona. Todas tenemos, claro que todas tenemos organización, pero este es estructurado al pie de la letra, ¿verdad? Queremos tener recreos, queremos tener almuerzo, queremos tener a tal hora tal cosa. La mamá se levanta a las 6 de la mañana y los levanta a las 7 de la mañana. Es un pecado en homeschool decir esto. Si usted es una mamá de homeschool tradicional, no lo diga, ¿verdad? Porque las mamás de homeschool nos enorgullecemos de levantarnos cuando ya se haya dormido suficiente. Nos enorgullecemos de decir que podemos pasar el día haciendo escuela con pijamas. Entonces, si usted toca la campana a las 6 de la mañana en su casa, guárdese el secreto. El segundo método es el método de Charlotte Mason. Es un método que tiene mucho que ver con algo que se llama libros vivos, sería en español. Que el enfoque de este método es muy naturalista, ¿verdad? Entonces, todo es exploratorio y todo es a través de libros, pero no libros de texto, sino que libros reales. Este libro habla de los cerdos. Este libro habla de la energía nuclear. Este libro habla de la historia de Francisco Morazán. Esta es la bibliografía. Hay muchas caminatas en la naturaleza, muchos experimentos, muchos libros de biografía. Es un aprendizaje bastante pacífico. El niño se sienta y lee sus libros. El niño se sienta y hace sus placas de lo que exploró o diseca algún animalito, etcétera, etcétera. Es muy aplicable a múltiples edades, porque el niño de primer grado puede ir con el niño de quinto grado a hacer toda la experiencia de aprendizaje junta, ¿no? El tercer método más común es, no es tan por orden, es el método de educación clásica. Este es el que hemos elegido nosotros en HSD y también en mi homeschool, en mi casa. Este método es bastante estructurado, pero se enfoca en una cosa específica que es la profundidad de conocimiento y la historicidad, ¿verdad? La parte histórica. Hay 3 etapas del desarrollo mental, ¿verdad? Entonces, normalmente el método tradicional solamente se enfoca en una de las etapas, o es cognoscitivo y es memorístico, o es analítico y solo analítico, o es solamente retórico. El método clásico hace que el cerebro del niño se desarrolle con un enfoque en las 3 etapas en diferentes ciclos. Algunos se enfocan bastante en aprender
el idioma de los grandes filósofos, el latín. Yo me lo salto porque nosotros tenemos ya dos idiomas, español e inglés. Hicimos latín con mis hijos, pero como es tan parecido al español, no vi la necesidad de especializarse en toda la lengua latina y gracias a Dios los libros clásicos están traducidos a todos los idiomas. Al menos están en inglés o en español, así que suficiente. El siguiente es el estudio por unidad. Este es muy bueno para niños que tienen enfoque en algo específico, ¿verdad? Que tienen, este es el momento en el que les encantó, qué sé yo, la historia de los exploradores y quieren conocer quiénes navegaban por el mundo y descubrían nuevos mundos. Estos son estudios por unidades. Todo, matemáticas, ciencias, historia, español, lengua, todo lo voy a hacer enfocado en ese tema. Ahora vienen los animalitos. Estamos en la etapa de los animalitos y todo lo hacemos de acuerdo a esa unidad. Este es bastante trabajoso, pero es bastante aventurero, en el sentido de que si el niño tiene interés en algo específico, desarrollo todos mis temas en cuanto a esa unidad. El siguiente se llama unschooling y no quiere decir que no hay escuela, simplemente se le permite al niño que el niño dirija basado en sus propios intereses. Es un poquito riesgoso si me preguntan a mí como educadora, pero sí existe, ¿verdad? Aquí es, ¿usted qué quiere aprender? Pues yo quiero aprender soldadura, pues soldadura. Vamos a llevar 3 clases de soldadura y va a hacer sus cuentas con soldadura y va a ir a una escuela de soldadura y ahora quiere aprender costura. Muy bien, pues vamos a aprender costura y vamos a hacer sumas y restas de costura y usted va a ir a una escuela de costura y va a hacer proyectos de costura y los va a vender. ¿Verdad? Ese es unschooling, es ¿qué quiere usted aprender? Y a partir de ahí. Y el estilo ecléctico, que es mucho de lo que muchas de nosotras incorporamos, es lo que más vamos agarrando que nos gusta de todos. Lo que más vamos viendo que funciona de todos los sistemas. Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de los métodos? Porque en nuestra casa también necesita haber creatividad. Aunque los libros son una guía, nosotros tenemos la libertad como mamás de alimentar la vida de nuestros hijos a profundidad según sus necesidades, según sus inteligencias y también según sus habilidades. Podemos apoyar más una habilidad que sea más fuerte. Entonces, los libros son nuestra guía, claro que sí, pero las formas en las que desarrollamos deben aplicar el ser humano que tenemos ahí enfrente, ¿verdad? Nuestro hijo, nuestra hija. Y debería ser divertido. Debería tener motivación. La escuela en casa debe ser algo que los niños disfruten porque es ilimitado, pero es para crecimiento y desarrollo de ese niño. Algunas consideraciones. ¿Cómo podemos llenar de creatividad y de diversión nuestro homeschool? Considerar el área donde vivimos. Tenemos lugares, parques donde caminar. No todos tenemos playa cerca. ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Entonces, cuando empezamos a planificar, decimos, vivo en San Pedro Sula, zona industrial, acá hay negocios. ¿Qué puedo hacer con esto? Hay un negocio de emprendedores que se reúnen en el centro. Eso tiene que estar como parte de, ¿verdad? Parte de las ideas que tenemos que tener. Segundo, ¿qué personas tenemos a nuestro alrededor? Puede ser que nos estamos quebrando la cabeza para hacer una clase y de repente nosotros tenemos dentro de nuestra misma familia a un ingeniero. Invítelo a comer, ¿verdad? Y haga que sus hijos le hagan una entrevista. O tiene personas que han viajado a cierto lugar. Ponga a sus hijos a hacerles la entrevista de cómo son las cosas ahí en India, ahí en China. Entonces, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y tercero, creatividad, ¿verdad? Actividades que son no rigurosamente escolares, que son de escuela para nuestros hijos. Ejemplo, cocinar. Cocinar desarrolla muchas capacidades y aunque no pareciera que fuera una clase,
Si usted lo transforma, puede ser, ¿verdad? Construir, puede ser desde Legos hasta construir con bloques, madera, perfecto. Es una actividad de aprendizaje que no es rigurosamente escolar. Y ojo, esto lo hacemos en escuela institucional. Nosotros en escuela institucional hacemos muchos proyectos, que si la costura, que si esto, que lo otro, y tiene que ver con esto, ser creativos, ¿verdad? Aplicar conocimientos a esto. Y ojalá que en todas las instituciones, cuando se hagan esos, que hoy vamos a cocinar, se le diga al alumno, entonces esta es media taza, y media taza sería ¿cuánto si lo medimos en cucharas? ¿Cuántas cucharadas sería? Todo eso es matemática. Actividades cristianas. Nuestros niños de homeschool deberían ser los primeros voluntarios para actividades en la iglesia. ¿Que hay un viaje misionero? Póngale ahí toda la semana que esté el viaje misionero. Que hay que servir con otros. Y esto agrega al civismo. No somos una isla en una burbujita en casa, sino que vamos a dar a la sociedad, ¿verdad? Y eso se alimenta con actividades. Específicamente la iglesia tiene muy buenos programas en general para esto. No solo la iglesia, ¿verdad? Pero para mí es un lugar de mucha fuente porque conecta con la vida espiritual del niño. Ahora, si ven, a mí no me parece que la iglesia sea la responsable del crecimiento espiritual del niño. Eso debería estar en nuestro programa de lunes a viernes. La desembocadura de ese tiempo devocional debería ser ir a congregarme con otros hermanos, pero la iglesia en sí misma, un programa de jóvenes, un programa de niños, no sustituye, ¿verdad? Lo que voy a hacer en casa en mi plan de Biblia. Todas esas son actividades no rigurosamente escolares, pero que sí son de aprendizaje y que brindan como inyectan esa energía, ¿verdad? Cuando hacemos una de estas actividades cada tanto, les iluminamos el día, especialmente cuando nosotros también nos agotamos. Estas, como siempre lo digo, estas son nuestro kit de emergencia. Cuando yo estoy enferma, cuando yo estoy agotada, cuando tengo una visita, cuando tengo un proyecto personal en el que estoy trabajando, vaya, llévelos a un parque. Llévelos a una entrevista con alguien. Póngalos a ver un documental de tal cosa. Que empiecen a hacer un proyecto de X. Estas son actividades extra que nos ayudan en días difíciles también a nosotras, ¿verdad? Sin detener que ellos sigan aprendiendo. Muy bien, vamos terminando porque somos gente ocupada, ¿verdad? El último factor es el factor de excelencia académica. Hay un dicho que dice, no todo padre enseña, pero todo buen padre es el mejor maestro de sus hijos. Mucha de la crítica de lugares donde no se conoce mucho homeschool, como en Honduras, es, no, pero el papá le va a enseñar. ¿Cómo le va a enseñar? Bueno, no todo padre es un maestro. Yo tengo la bendición de que esa es mi vocación. Yo soy maestra también. Pero todo buen padre, toda buena madre va a ser el mejor maestro para sus hijos. ¿Por qué? Porque si no lo puede hacer, va a buscar la manera, la ayuda, el medio para que ese niño crezca. Es una cuestión de ética y de amor de padre, ¿verdad? Así que si usted se siente incapaz en algún área de conocimiento, sepa que si usted es un buen padre, una buena madre, usted va a encontrar la solución para esa área donde su hijo está en dificultad. Y por eso es bueno que uno se agrupe con otros homeschoolers, porque lo que uno no tiene, lo tiene el otro, ¿verdad? Y en eso nos apoyamos unos a otros. Entonces, eso es todo en este tiempo que hemos preparado. Hay una entrevista inicial para una familia que debe hacer homeschool, que lo vamos a tener disponible a través de la Escuela Mi Guzmán. Estas son preguntas. Por ejemplo, ¿estoy preparado para asumir el papel activo en la educación de mi hijo? ¿Estoy dispuesta a ser el maestro de mi hijo? ¿Cuánto tiempo debo dedicar diariamente a esto? Muy importante que el que va a estar a cargo considere su rol como homeschooler como trabajo. ¿Qué significa eso?
no le va a dar el tiempo para otras cositas, ¿verdad? La ropa no va a estar ordenada siempre, la comida no siempre va a estar lista y va a tener que tener algo en el freezer para la emergencia porque su trabajo es, especialmente si hay múltiples niños, hay que estar, aún si son middle school, hay que estar caminando y viendo que la cuestión funcione. Es su trabajo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puedo dedicar diariamente? ¿Puedo proporcionar estructura? ¿Puedo proporcionar motivación para ayudar a mi hijo a dedicar sus horas de estudio? Nuestra casa, ¿tiene un lugarcito tranquilo? Recuerden, yo le dije, hay uno de mis hijos que necesita más tranquilidad que el otro y ese está metido en mi habitación, porque mi casa no es grande. Entonces no significa que tengo que tener un cuarto de escuela como se mira en Pinterest, no. Pero acomodar, ¿verdad? Tener ese espacio en casa. Todas estas son consideraciones para la familia que va a hacer homeschool, ¿verdad? Y luego, para el hijo, especialmente si el hijo ya está crecidito, debe entender que su padre también va a ser su maestro. Debe entender que sus horas van a tener flexibilidad porque estamos en la casa. Things happen. El avance es ilimitado. Son algunas consideraciones para la familia, si usted las quiere o quiere platicar con su pareja, su esposo, de estos detalles, puede solicitarlo a la escuela. Esto fue algo que pusimos junto para que usted lo use en su casa. Ok, preguntas y respuestas mientras refrescamos y nos vamos despidiendo. Le voy a poner este videito de cositas que hemos hecho que yo también le llamo homeschool. Muy bien. Así que me quedo con ustedes. Díganme si tienen alguna pregunta, alguna respuesta. Me gustaría escucharles. Y si no, pues damos por finalizar esa charla. Hay mucho más que podemos hablar de educación y me encantaría saber si hay algún tema o algo que le gustaría platicar. Está en mi corazón mucho de apoyar en este sentido.